Buen día, Eduardo. Es un gusto estar con ustedes. No, por favor, doctor, el gusto es nuestro y por supuesto hablar de esto que nos preocupa tanto y que nos mantiene en alerta, que es el COVID-19, esta pandemia. Y cómo analizamos, doctor, esta situación que estamos atravesando aquí en Tucumán, epidemiológica, con este crecimiento importante de contagios en las últimas semanas? Bueno, esta situación es el significado que estamos cursando ya la tercera ola. Tengamos en cuenta que nosotros aproximadamente hasta el 3 de diciembre veníamos realmente habiendo pasado la segunda con un descenso bien marcado de casos. Nunca se dejaron de tener casos, pero hubo menos de 50 casos. Y a partir de ahí, con la introducción sobre todo de la variante Delta, empieza a crecer en forma importante. Y esto en las últimas semanas, el ingreso y la propagación de Omicron, de la otra variante Omicron, es lo que está dando esta nueva ola de infecciones, que en definitiva se debe no solamente a la presencia de estas nuevas variantes, tanto Delta como Omicron, en el escenario, digamos, en nuestra provincia principalmente, sino que también se ha dado en muchos lugares del mundo. De la misma manera, esta situación, digamos, se ha observado con nuevas olas de infecciones, con el abrupto aumento de la frecuencia de detección de la variante Omicron sobre todo, y esto tendría como explicación, es multifactorial, no solamente la presencia de la variante, porque la presencia de la variante es un factor importante, pero otros factores son que tenemos sobre todo características que hacen, aparte de la transmisibilidad de la variante, y también la probable evasión de la respuesta inmune de la variante Omicron, porque esta evasión de respuesta inmune, ¿qué significa? Que una persona que ya ha tenido la infección o que está vacunada, a pesar de tener anticuerpos circulantes, esta persona puede tener la infección. O sea, se infecta de igual manera, y muchas de las personas infectadas son personas vacunadas, y también personas que han tenido infecciones previas. Lo que cambia es las características clínicas de presentación, porque estas personas vacunadas van a tener, muchos de los episodios son infecciones con muy pocos síntomas, sobre todo respiratorios altos, y muy poca afectación pulmonar. Por lo tanto, eso está dando lugar a que no hubo, a pesar del aumento enorme de infecciones, no hay un aumento de la misma manera importante en las hospitalizaciones o en ingreso a las terapias intensivas. Bien, Pero también, aparte de, como diríamos, del factor viral, también está el factor social. Y tenemos en cuenta que hay, desde las últimas, digamos, ya desde noviembre, ya incluso con declaraciones políticas sobre que estábamos finalizando ya la pandemia y que esto ya estaba superada, hubo una relajación de todas las medidas de cuidado de la población. Aparte, empezamos diciembre con un aumento de reuniones sociales importantes, digamos totalmente activa la vida social, y en las últimas semanas la movilización sobre todo de la gran cantidad de personas por el turismo, por las vacaciones. Bueno, todos estos factores, este combo de elementos, da lugar que al día de hoy la situación siga en aumento, y todavía no podemos poder visualizar si estamos llegando ya al pico o todavía nos falta todavía subir un poco más de esta tercera ola que está sucediendo. Bien, justamente eso le iba a preguntar, pero de alguna manera lo estaba respondiendo en su última parte, en su último tramo, en respecto de si considera o cuándo considera que puede ser el pico de contagios y cuándo podría comenzar a descender esta curva. Si bien esto es esto es dinámico y es difícil de predecir, ¿no? Es difícil, pero bueno, hay modelos que uno podría ver, porque bueno, hay algunos indicadores que nos están diciendo. Las infecciones actuales no son las del día de ayer, o sea, no son las exposiciones del día de ayer, son las exposiciones que han ocurrido en los últimos 10 a 14 días. O sea,
la persona que ayer, por alguna razón, está dando positivo o está presentando síntomas, tuvo una exposición probablemente que puede ir de 2 o 3 días previos a inclusive 10 a 14 días anteriores. Por lo tanto, todavía nos falta ver un poco más de personas que se han expuesto con esta transmisión, digamos, muy liberada, digamos, desde el punto de vista social. O sea, esto es un reflejo también de todas estas fiestas de las 2 últimas semanas. De cualquier manera, si uno ve el modelo, ha visto que estas variantes tienen menor tiempo de incubación. O sea que hay personas que se está observando que han tenido un contacto social no protegido, digamos, contacto estrecho, a veces 48 o 72 horas y ya empiezan con algún síntoma, o sea que es mucho más corto. Lo que hace también otra característica de esta ola, que va a ser, es casi inevitable un control en la poblacional, es que es transmisible incluso previo a los síntomas, o sea, teniendo 48 horas, a veces 2 días previo a la persona que va a tener algún síntoma, como puede ser un dolor de garganta, un cuadro de congestión o de resfrío, esa persona ya estuvo contagiando. Por lo tanto, cuando va a hacerse un testeo y le da positivo, esa persona ya probablemente haya contagiado. Como promedio, ¿no? Como promedio se está considerando que esa persona ya ha contagiado por menos 5 personas más. Claro. Bueno, escuchaba y leía ayer a otro infectólogo también reconocido a nivel nacional, Hugo Pizzi, y él decía, doctor, que nunca había visto algo tan contagioso como la variante Omicron. En ese marco uno entiende que es fundamental que la gente siga con los cuidados y complete los esquemas de vacunación, ¿no? Sí, ahí tenés 2 cosas, por lo que acabas de decir. Completar los esquemas de vacunación es como digamos, es una necesidad sanitaria enorme, no solamente para el cuidado, el autocuidado de cada uno, de evitar que uno, si se infecta o se va a exponer, casi inevitablemente va a tener un cuadro clínico que sea bastante serio. Por lo tanto, es una prevención, una medida de prevención básica que es importante, pero la vacunación tiene que ser efectiva. ¿Qué significa? Tener como mínimo las 2 dosis. Últimamente, justamente ayer, a través del COFESA, que es la reunión de ministros de salud, acordaron inclusive que ya el plazo, digamos, de acortamiento de la segunda dosis va a ser no más de 4 semanas y con el refuerzo menos de 4 meses. O sea, está diciendo que nosotros necesitamos que la mayor cantidad de gente, que es bastante en Argentina, es bastante, porque ya se están visualizando, ya se están viendo los indicadores que casi el 85% de la población tiene por lo menos una dosis. Pero eso todavía es insuficiente. Un 70 y tantos por ciento, 72%, según me parece, tiene segunda dosis. Lo que hay que ver que esa segunda dosis no haya pasado más de 120 días, como ahora se va a poner como plazo para que ocupe hacerse la tercera dosis lo más pronto posible, porque eso le va a permitir protegerse. Y lo otro, lo que vos acabas de decir, que son las medidas, el incrementar de nuevo las medidas, digamos, en la población, como es el uso de barbijo, en este momento es imperioso volver al tema de ponerlo en el tapete de nuevo, el uso del barbijo, porque el uso del barbijo baja. Si 2 personas con barbijo y una de ellas está infectada, uno tiene 25 veces menos probabilidad de infectarse que si no tuviera barbijo. Por lo tanto, es importantísimo. Seguro que sí. Inclusive también escuchaba a otro especialista, a otro infectólogo que hablaba de que obviamente que la importancia de las vacunas es vital, pero que las nuevas variantes por ahí podían esquivar a las vacunas y por eso el uso del barbijo era una de las medidas más eficaces, ¿no? para combatir esta pandemia, doctor. Seguro que lo que va a tratar es mitigar que la explosión de casos, como está sucediendo actualmente, siga en aumento. Esto de alguna manera, si bien la mayoría de los casos son leves o poco sintomáticos, o sea, debe cumplir el aislamiento, porque el aislamiento en definitiva de una persona positiva significa que esta persona deje de contagiar a otras personas. Y de esa manera vamos a empezar a detener un poco a la velocidad con la cual se está produciendo las infecciones.
Ese aislamiento, si bien está en discusión la cantidad de días, es imperioso que por lo menos 5 días, solo 5 días desde el inicio de los síntomas, pero estrictamente. Pero actualmente, debido a que uno no garantiza que realmente la persona va a cumplir, esta cantidad se ha extendido a como mínimo 10 días. Pero también tengamos en cuenta que los contactos estrechos, o sea que esa persona que estuvo 48 horas antes de los síntomas y después, antes de hacerse el test, no aplicó el barbijo en su actividad laboral o en su actividad social, expuso a otras personas, por lo tanto debe notificar a las otras personas que son contactos estrechos. Y estas personas no son necesariamente, digamos, que tengan que ir a hacerse un testeo. Ya directamente, si han estado con un caso positivo, dada la situación como se está viendo con esta afluencia de los centros de testeo, esa persona ya debería aislarse y no necesariamente necesita ir a testearse si es positivo o no. Directamente tiene que cumplir las medidas de aislamiento, porque la probabilidad de que esté infectado por ese contacto con esa persona, ya diríamos que en este momento de tanta transmisibilidad y de alta contagiosidad como tiene esta variante, es casi, es casi seguro. O sea que por lo tanto lo mismo va a tener que cumplir el aislamiento. Y eso también hay que dejar el mensaje a la población, porque de alguna manera se está observando una mayor demanda, enorme demanda, la gente para querer conocer su situación de salud, que también es importante, pero al mismo tiempo tiene que aplicar las medidas. Si yo me hago este estudio, necesito aislarme. Y eso va a tener impacto, y está teniendo ya impacto en muchos, no solamente los servicios esenciales, sino también en el comercio, o como ustedes seguramente vieron, en el turismo, etcétera, el mismo personal, o sea, la gente que trabaja, se está aislando por ser contacto o por estar dando positivo, y eso significa que por lo menos durante 10 días, 14 días, en las próximas semanas va a haber una reducción de mucho ausentismo, digamos, va a haber un aumento mucho de ausentismo laboral. Eso seguro, también impacta. Seguro, y perdón, sí. Lo que vos me preguntabas Sí. de cuándo será el pico es, de acuerdo a estos modelos, se considera que aproximadamente se tiene que superar por lo menos 4 ciclos de transmisibilidad por lo mínimo, y eso significa que por lo menos vamos a tener aproximadamente 4 a 6 o tal vez 8 semanas todavía de este aumento de casos. Bien. Doctor, Tucumán fue la primera provincia que implementó el pase sanitario, que bueno, ya ahora rige a nivel nacional desde el 1 de enero. ¿Considera que fue acertada esa medida para impulsar e incentivar la vacunación? Sí, se dieron, yo creo que sí, de alguna manera, ese incentivo de, como pregunta la gente por qué no se vacunó, muchas veces realmente porque, volviendo a ese tema que lo comenté, que desde noviembre, al ver toda esa disminución de casos y donde muchos, como diríamos, comunicadores, dentro de eso el espectro político decía que la pandemia pasó, mucha gente pensó, como pasa con la vacunación antigripal, que ya no es necesaria Samba, que ya no hay circulación viral, que la cosa no está, que todo el mundo ya no usa barbijo, entonces ¿para qué nos vamos a vacunar? Bueno, una vez que se implementa el pase, de alguna manera le estaba diciendo a la gente, señores, la pandemia continúa, la situación es seria, las variantes que vienen necesitan que las personas estén vacunadas para que no hagan mayor daño, y eso ha movilizado a muchas personas. Según tengo referencia de nivel nacional, en las últimas, desde que se implementó en diciembre, más de 700 o casi 800.000 personas se colocaron la primera dosis. Por lo tanto, de alguna manera, ese pase que empezó en algunas jurisdicciones y luego, bueno, se implementa todo a nivel nacional, está estimulando esa vacunación. Por eso llegamos por lo menos a esa cifra del 85% de personas por lo menos con una dosis. Seguro. Pero el pase necesita que la persona demuestre a su vez que tiene las 2 dosis colocadas. Por lo tanto, toda persona que todavía le falta colocar esa segunda dosis tiene que acercarse y colocarse esa segunda dosis. Seguro. Doctor, la última, que ya estamos un poco apretados así con el tiempo. A esta altura de la pandemia, ¿cómo se encuentra el personal de salud? El personal ya lleva 2 años, estamos entrando ya en el 3er año, totalmente agotado. Se ha visto toda esta situación, la demanda.
Ahora la saturación no solamente en las salas de internación, la saturación en la consulta ambulatoria, en los consultorios de febriles, en los centros de testeo. La verdad que, y más, como cualquier persona, trabajador, necesita también descanso, tener sus vacaciones, compartir con su familia. O sea, todo eso hace de que es una situación realmente de mucha ansiedad y a veces de desgaste, y lo que sí es rescatable es que no se bajó los brazos, que a pesar de todas estas dificultades, incluso la falta de reconocimiento incluso por las propias autoridades sanitarias, y reconocimiento no solamente tiene que ver con declamaciones, sino también con el reconocimiento salarial, con un reconocimiento de sus días de trabajo, de sus días de licencia, de sus guardias. Todo eso hace de que todavía se siente la sensación de conflicto, todavía en el ambiente sanitario. Esperemos que esas cosas las podamos superar y que realmente, y otra cosa, no hay mucho recambio. La gente que está trabajando desde la primera línea es la que sigue trabajando, claro. No hay mucho recambio, y muchas de las personas que se enfermaron, se están enfermando nuevamente, o infecciones, y están entrando de nuevo en aislamiento y todo. O sea, todo eso también está tensionando el sistema sanitario. Y a eso, lamentablemente, doctor, le sumamos lo que ha ocurrido a nivel nacional y también a nivel provincial con agresiones verbales y físicas contra el personal de salud, ¿no? Sí, la situación a nivel de la sociedad, como todo, estamos, como diríamos, ante una situación, no sé si llamarla de catástrofe, pero si esto fuera un tema natural, la gente exige, demanda, tienen derecho a la salud, pero también tiene que tener en cuenta que los recursos no son ilimitados. Entonces hay que priorizar y hay que tratar de limitar. Yo creo que esta situación de nuevas recomendaciones para que no todo el mundo se teste de alguna manera para poder, va a aliviar esa seta, porque el sistema no estaba preparado para esto. Digamos, no se preparó en todo sentido adecuadamente como para predecir que iba a haber esta demanda. Lo mismo pasó con el tema de las camas, que se fueron después adaptando durante el tiempo. Pero la población tiene que comprender que también el personal de salud, como toda persona, también tiene su ansiedad por esta infección, ha tenido familiares fallecidos, ha sufrido, ha tenido colegas que han sufrido muchísimo, y por lo tanto, pero no son los que están poniendo, no solamente personal de salud, sino también, hemos visto también en otras áreas, personal de seguridad, personal como en época de escuelas, etcétera. O sea, toda persona que cumple servicios esenciales, pero sobre todo el personal de salud. Creo que la pandemia nos va a enseñar, le debe enseñar o dejar a la sociedad por lo menos esa imagen de que vamos a superar esta pandemia gracias al trabajo de todos, y principalmente del personal. Seguro. Doctor, un gusto haber podido hablar con usted respecto a la situación que está atravesando Tucumán, que tenga un excelente día. Igualmente, bueno, hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del jefe del Servicio de Infectología del Hospital Padilla, aquí en LB2, el doctor Gustavo Costilla Campe.